Pedro, buenos días, bienvenido. Usted es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogado y doctor en jurisprudencia, consultor en temas de incidencia política, se ha desempeñado como asesor ministerial y como asesor parlamentario, experto en manejo de crisis política y lectura de contexto. Pedro Donoso, nada mejor para abrir la mañana diciéndonos para dónde tomamos ahora, una vez que el conflicto por el segundo lugar permanece, aunque está definido según el CNE, tiene una instancia de impugnación en el TCE, y el gobierno se esmera en cometer errores sucesivos que indudablemente benefician al candidato de quien dicen que no quieren que vuelva. Buenos días. Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es supremamente importante los elementos que usted ha mencionado. Creo que antes de hablar de una segunda vuelta, creo que tenemos que hablar de la cancha en la que esa segunda vuelta se juega, que es la del alto pesimismo. Esto no es menor finalmente, ¿no? Yo he venido repitiendo desde el inicio del proceso electoral que es inéditas las cifras de pesimismo que las encuestas nos demuestran. Es decir, el clima social, Click Report, nos demuestran que 9 de cada 10 ecuatorianos sienten pesimismo, su estado de ánimo es pesimista en el presente y el futuro. ¿Por qué es esto decidor finalmente? Porque el momento en que el pesimismo está altísimo finalmente, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos, todo está en disputa, y cuando digo todo está en disputa finalmente es los pequeños detalles de la dinámica de la relación política, ¿no? Esa para mí es la cancha en la que se va a jugar la segunda vuelta, con grandes electores, ¿no? Yo creo que los 3 grandes electores para mí en la segunda vuelta es lo que usted ha dicho, finalmente, el comportamiento errático del gobierno de Moreno, que sin duda hace que migren votos de un lado al otro, ¿no es cierto? Creo que es fundamental cómo el CNE y el TCE resuelvan la crisis finalmente, es decir, si no se logra disipar el mito del fraude, ese también es un elector importantísimo. Y el tercero será cómo los candidatos hagan campaña específicamente en 2 provincias, en Pichincha y en Azuay, que serán las provincias de la disputa, ¿no? ¿Por qué le parecen Pichincha y Azuay las provincias de la disputa? Finalmente, porque es la única provincia en la que Guillermo Lasso gana. Yo tenía un cuadro, estaba haciendo un cuadro antes de la entrevista muy interesante. Por ejemplo, Arauz gana en 79 cantones de la costa, en 23 cantones de la sierra y en 5 de la Amazonía. Y Guillermo Lasso gana en 1 cantón de la costa, en 2 cantones de la sierra y en 0 cantones de la Amazonía. Es decir, primero esto nos demuestra que la disputa no necesariamente es así de cuantitativa, ¿no? Es decir, en el Ecuador 7 provincias son las que ponen presidente, digamos el resto en número de electores no es importante, pero finalmente estas van a ser las 2 provincias, Azuay, ¿no es cierto?, y Pichincha, ¿en dónde? Pichincha, Arauz tiene que recuperar su electorado perdido, ¿no es cierto?, Herbas ganó en el sur de Quito, que es algo inédito, y Azuay, en donde ganó Yacu Pérez, será el gran bastión en donde se intente captar esos votos que deberán ir a algún lado. Ahora, en este escenario de pesimismo, para ir desagregando los 3 elementos de su análisis, lo mejor es combatirlo con optimismo, ciertamente sustentado, no solamente con algún tipo de viva la fiesta o como dicen ahora, nada mejor para una mañana lluviosa que una actitud soleada. Sí, chévere, como motivación está bien, pero ¿cuál es el sustento para tener una actitud soleada? O el optimismo se debe nutrir con soluciones a los problemas concretos de la población. Es una excelente pregunta, finalmente, porque vamos a ver en este proceso el peso del pasado, digo yo, ¿no? Es decir, hay una diferencia en la metodología que nosotros utilizamos para leer mucho el contexto, hay una diferencia entre lo que es el mito de lo que es el aforismo, ¿no es cierto? El mito finalmente es una construcción a la cual yo puedo desmitificar con narrativa, y el aforismo es una verdad instalada que yo no puedo desmontar solo con discursos, sino con acciones. Cuando yo digo el pasado, ¿no es cierto?, esto quiere decir que de una u otra manera los 2 candidatos deberán demostrar con acciones cosas, porque el pasado pesa. Es decir, si Lasso ahora quiere apadrinar causas distintas y diversas, como por ejemplo por las luchas de la población LGBTI, la carta pidiéndole finalmente a Moreno que vete el COS definitivamente es un peso en su campaña. Igual pasa con Arauz. Yo lo escuchaba ayer en Cuenca decir que van a intentar reformar la Constitución para que las universidades tengan su presupuesto directo y no pase por el Ministerio de Finanzas, y todos recuerdan finalmente la crisis con la Universidad Andina, por ejemplo, que provocó el correísmo. Entonces, no va a bastar con narrativa, sino que hay que establecer acciones que intenten desmontar esos aforismos, ¿no? De acuerdo. Esto no es una cuestión de apariencia, sino de convicción. Es decir, entender que hay que reenrumbar esa dirección, no por conveniencia electoral, sino por tolerancia democrática, que es una cosa distinta. Ok, primera cosa. Lo segundo, usted llamó errática
a la conducción de Moreno. A mí me parece sospechosa. Y yo he llegado a afirmar que hay un acuerdo tácito, porque expreso no es, con Arauz, dado que sus posibilidades hasta ahora son mayores, para que si ellos ganan, exista indiferencia o impunidad. ¿Va usted tan lejos? No, yo no tengo los elementos, digamos, para concluir eso. Lo que sí veo, digamos, son los hechos, ¿no? Es decir, este es un gobierno con menos del 9% de aceptación, que también es un mito que sea un gobierno débil. Para mí es el gobierno más fuerte de los últimos 40 años, porque si tiene el 9% de aceptación y no se cae, es por algo, finalmente, ¿no? Qué bien Pero claro, digamos, esa lógica, digamos, de ser un gobierno errático en una cancha de alto pesimismo hace que los votos migren automáticamente. Y en una encuesta de clima social que es muy interesante, cuando preguntan, el aliado de Moreno es, menos de 10 puntos tenía Correa o Arauz y mucho más de 20 puntos tenía Lasso y Nebot. Entonces, si no hay esa capacidad de desmarcarse, como digo, con acciones, porque ese es un aforismo ya, va a ser muy difícil que ellos puedan captar los votos de rechazo a Moreno. Ciertamente. Por eso Moreno es el gran elector, ¿no? Eso los ha afectado enormemente. Ahora el tercer punto antes de pasar con Yolanda. Esto se decide en buena medida en Pichincha y Azuay. En Azuay es determinante la actitud que tome Yacu. Menos de 10% de su votación era de indígena, además de que los indígenas no votan totalmente solo por su candidato. Y por lo menos la mitad, del 10%, del casi 20% que logró, es fácil descifrar que es un componente no indígena en su votación, donde está el éxito que han tenido ellos, gracias al perfil de él. Es decir, es un tipo fresco, es un tipo relativamente joven, es un tipo con una gran vocación hacia lo ambiental, que defiende causas de mujeres específicamente, que son modernas y vigentes, y ha tenido un rechazo al correísmo y también al statu quo. ¿Cuánto del giro que tome Pachacutic puede influir en la actitud de estas dos provincias? Aunque Hervas le gana a Yacu en Quito, Yacu barre en Azuay. A ver, es muy complejo el fenómeno Yacu Pérez. Yo sostengo que mucha de la votación de Yacu Pérez no es por él, finalmente. Hay que separar el voto del movimiento indígena, lo que usted dice correctamente, el voto de Yacu Pérez finalmente como actor, pero el voto de octubre es supremamente importante y esa es una lectura que muy pocos lo hacen. Por ejemplo, aglutinar finalmente a los transportistas, finalmente, aglutinar quizás un poco más a la clase trabajadora, ¿no es cierto?, que vio en octubre reivindicación de sus luchas. Yo creo que es más octubre que Yacu Pérez en sí mismo la clave para entender, ¿no es cierto?, esa causa. Y mucho tendrá que ver cómo el CNE y el TCE resuelvan la crisis, porque si el mito, ¿no es cierto?, del fraude, que ya casi es un aforismo desde el 2017 en el Ecuador, no se desmonta, ¿verdad?, es muy complejo que esa votación finalmente migre al que ellos sentirán que perjudicó sus opciones, que será Lasso, ¿no? Entonces, ahí veremos o un altísimo nulo o que los votos migren finalmente para Arauz. Pedro, le voy a hacer un comentario, pues no se resienta. No, por favor. Yo lo he seguido a usted en múltiples foros y nunca lo he visto tan preciso, tan ágil, y tan vibrante como a esta hora de la mañana. De verdad. Me costó, pero me costó. Yo me imagino. De verdad. Qué impresionante. O sea, lo vi en un programa con Andrés Carrión un par de veces en Hora 25, lo he seguido en otras con mi colega Carlos Rojas y yo monitoreo a los personajes que voy a entrevistar. Por supuesto. Ya, Yolanda Torres continúa con usted, son las 6:21. Ella está en Quevedo, pero lo escucha muy bien. Vamos, Yolanda. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No sé, yo coincido con las palabras de Carlos. Realmente estoy fascinada escuchándole y con la rapidez de sus ideas y la coherencia. Cuéntenos, este último tema que usted trató, la denuncia del fraude desde el movimiento Pachacutic, ¿no? ¿Será también una sombra sobre la cabeza del próximo gobierno? No solamente el turbio del momento actual, sino ¿pagará las facturas del próximo gobierno? Es una excelente pregunta. Buen día, Yolanda. Porque no solo del próximo gobierno, sino del próximo bloque legislativo. Es decir, cómo finalmente se resuelve esta crisis establecerá cuál puede ser la mayoría del legislativo, a pesar de que ya hay visos de que habrá una alianza izquierda democrática Pachacuti, finalmente, ¿no? Y claro, ese puede ser el bloque, ¿no es cierto?, de los defraudados, de los afectados por el proceso electoral. Entonces, yo creo que es absolutamente claro, es decir, cómo se resuelve esta crisis, bien o mal, afectará a los próximos 4 años. Estamos hablando del futuro de la gobernabilidad del país.
Ya en la Asamblea se tratarán las ficciones de manera política, pero de no resolverse adecuadamente este asunto, será también un motivo de fricción permanente en las calles con los movimientos indígenas. Estarán prestos a saltar por cualquier cosa con la cual no estén de acuerdo, sobre todo si es que gana el candidato de centro a la derecha, aunque también el otro tiene motivos para tener resentimientos antiguos, ¿no? Es que yo creo que, digamos, el reclamo del movimiento indígena, y no es de todo el movimiento indígena, hay que ver también ahí, por ejemplo, que la CONAIE no plegó a la marcha, que solo le fue a Runari, etcétera, es un fenómeno bien complejo, pero la respuesta es sí. Claro, y yo creo que el movimiento indígena no solo está buscando reconteo de votos, está diciendo, estoy aquí, legitímenme como un actor político futuro de peso. Esto no se acaba acá. Yo creo que ellos están planificando finalmente de aquí a 2 años, a 4 años, su nueva irrupción en la política, ¿no? Y yo creo que sin duda finalmente la tensión social estará en las calles, no solo por lo que suceda en el TCE, sino por lo que habíamos dicho, ¿no? El alto pesimismo, y sobre todo porque las tensiones sociales están muy, muy a flor de piel en un país en donde yo siento que el gobierno de Moreno decidió no ejercer la política, es decir, no administrar las tensiones sociales, se hizo para un lado y esas tensiones sociales buscan un canal, una válvula de escape para escapar y seguramente serán las calles. Doctor, en su cuenta de Twitter usted hace comentarios muy sutiles como quien no dice nada, pero sin duda son contundentes. Por ejemplo, ¿por qué dice usted que la SECOM odia a Moreno? Bueno, era evidentemente un comentario con mucha carga de ironía, pero claro, yo veo que hay una incapacidad, ¿no es cierto?, de comunicar políticamente, ¿no? Hay una incapacidad de entender finalmente el momento que se vive, hay una incapacidad de entender además que el presidente y la voz del presidente es una voz absolutamente importante y hay que cuidarla muchísimo, ¿no? Hay que cuidarla, hay que equilibrarla con argumentos de peso, es decir, no puede ser que finalmente en la cuenta de Twitter se celebre el ganador de MasterChef en momentos tan complicados, ¿no? Entonces, claro, era solo un comentario bastante irónico. Ahora, hay quienes piensan que la comunicación viene a ser una suerte de alquimia, ¿no? Que uno puede cambiar una realidad y mostrar otra, y no es así. La comunicación está basada en gestión real. ¿No será este el problema, en definitiva, que no hay que comunicar? Totalmente de acuerdo. Yo siempre les digo a mis clientes que la comunicación a veces es lo más importante de lo menos importante. Si no hay decisiones políticas, si no hay que comunicar, no regresemos a ver el comunicador que no tiene, digamos, materia prima para construir sus elementos, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Si no hay decisión política, si hay confusión, si hay varias vocerías, si no hay claridad, no hay que comunicar. Lo cual no quiere decir que digas, celebres quién ganó MasterChef, mejor no tuitees nada, ¿no? Bueno, eso seguramente no vino de la SECOM, eso fue de iniciativa propia. Otro ejemplo de sus tweets, que reclaman porque ninguno de los candidatos a la presidencia se han pronunciado por la salida del ministro de Salud, Ceballos. ¿Por qué? ¿Por qué deberían hacerlo? Porque yo creo que lo que decía anteriormente, ¿no es cierto? La comunicación es esta estrategia de desmitificación, ¿no? Pero cuando tú te enfrentas a un aforismo, como por ejemplo el decir que Lazo es cercano al gobierno de Moreno, lo que tienes que hacer es demostrar con acciones finalmente tu desmarque. Entonces, incluso aparte de ese tuit, ¿no es cierto? A mí me sorprendía mucho que, por ejemplo, cuando hubo el escándalo de las vacunas, ningún actor político de estos dos esté en la fiscalía presentando una denuncia penal de tráfico de influencias, por ejemplo, como una demostración política de querer desmarcarse del gobierno de Moreno. Entonces, me sorprende mucho que no puedan aprovechar finalmente esa situación para entender que quizás el actor más fácil de atacar, ¿no es cierto?, por sus cifras, ¿no es cierto?, sea el gobierno de Moreno y esa sea una salida fácil de posicionamiento. Me sorprendió mucho, el candidato Arauz se pronunció horas después finalmente al respecto, pero digamos me llamó muchísimo la atención que no se vea esa como una gran oportunidad de reversar finalmente un mito. Sobre estos comportamientos que a veces no se entienden del todo, ¿cuál es su criterio sobre el giro en cuanto a la forma y contenido de los dos candidatos? Uno se aleja de su mentor y hace reuniones, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional en Washington, mientras el otro sale de la caja de cartón totalmente refrescado. Yo decía en un foro que seguramente habrá gente que repita que le creen más a Arauz en Washington que a Lazo con zapatos rojos. ¿Qué quiero decir esto? Que las estrategias tampoco deben ser tan violentas finalmente, ¿no es cierto? Porque el pasado va a pesar muchísimo, que era lo que yo decía antes. Es decir, va a ser difícil que un candidato pueda, digamos, incorporar causas a su narrativa, a su proceso electoral, a su campaña,
sin entender que hay un pasado, ¿no? Es decir, que la carta, por ejemplo, de Lasso pidiendo a Moreno que vete el COS va a pesar finalmente, ¿no es cierto? Que de una u otra manera las declaraciones, por ejemplo, de Arauz en aquella conferencia sobre desdolarizar va a pesar finalmente, ¿no? Entonces, también hay que entender que una campaña no puede hacerse con giros de timón finalmente y escuchando a tus asesores de marketing político decir ahora tienes que hablar de esto, ¿no? Es decir, sí es una lógica de nosotros y nuestra circunstancia, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque además eso da un poco la idea de creer que el electorado es tonto y no se da cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, muy interesante. Ojalá lo tengamos nuevamente con nosotros, doctor Muñoz. Vamos con Carlos Vera nuevamente a Guayaquil. Le reitero la invitación, cuando venga a Guayaquil, o si puede venir a propósito de esto, para el programa en vivo de la noche, etc., anótelo en su agenda. Muy amable, doctor. Le ha puesto usted luz a la mañana y claridad al camino. Ojalá quienes tienen que transitarlo lo hayan entendido, más que haberlo escuchado, porque sé que en vivo o en diferido las grabaciones se las pasan enseguida y las distorsiones también.